Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la reflexión de hoy, miércoles 17 de agosto. Nuestra reflexión la basamos en la primera lectura de la celebración eucarística de este miércoles. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 34. Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles: pastores, esto dice el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar las ovejas? Os coméis las partes mejores, os vestís con su lana, matáis a las más gordas, pero no apacentáis el rebaño. No habéis robustecido a las débiles, ni curado a la enferma, ni vendado a la herida. No habéis recogido a la descarriada, ni buscado a la que se había perdido, sino que con fuerza y violencia las habéis dominado. Sin pastor, se dispersaron para ser devoradas por las fieras del campo. Se dispersó mi rebaño y anda errante por montes y cerros altos. Por todos los rincones del país se dispersó mi rebaño, y no hay quien lo siga ni lo busque. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. Por mi vida, oráculo del Señor Dios. Porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y a ser devorado por las fieras del campo por falta de pastor. Porque mis pastores no cuidaron mi rebaño y se apacentaron a sí mismos, pero no apacentaron mi rebaño. Por eso, pastores, escuchad las palabras del Señor. Esto dice el Señor Dios: me voy a enfrentar con los pastores, les reclamaré mi rebaño. Dejarán de apacentar el rebaño y ya no podrán apacentarse a sí mismos. Libraré mi rebaño de sus fauces para que no les sirva de alimento. Porque esto dice el Señor Dios: yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Palabra de Dios. Sabemos que desde que el rey David ocupó el mando del pueblo de Israel por su origen pastoril, pues a los dirigentes del pueblo, a los reyes, a los gobernantes, tanto a nivel político y religioso, se les llamó pastores. Pero con el tiempo hubo dirigentes del pueblo de Israel que no actuaron conforme a la voluntad de Dios. Y a causa de la incuria, de la falta de cuidado, del descuido de muchos de ellos, pues ahora el pueblo está en el destierro, está sufriendo las consecuencias. Y por eso el profeta Ezequiel, profeta del destierro, pues va a hacer que tomen conciencia estos dirigentes en los que Dios había confiado y que no hicieron sino solo aprovecharse del rebaño. Y proclama Ezequiel estas duras palabras del Señor contra los pastores de su pueblo. Su pecado es bien claro: se han preocupado de sí mismos y se han olvidado del pueblo. Las expresiones son duras y muy claras. Se apacientan a sí mismos y no a las ovejas.
Tanto las fuertes como las débiles sufren el no cuidado de ellos. Por eso las ovejas, mis ovejas, dirá Dios, se dispersaron por toda la tierra. Unos pastores que no cumplieron con lo que le correspondía hacer por su cargo de pastores, es lo que llevó consigo a los fuertes males para sus ovejas, para los miembros del pueblo de Dios. ¿Cuál será entonces la reacción del Señor? Movido por el gran cariño que tiene a sus ovejas, les quitará de pastores. Y dice, libraré a mis ovejas de sus fauces para que no sean su manjar. Y se pondrá a sí mismo como su pastor. Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro. Yo mismo seré su pastor. Nuestra primera reacción es pensar en el mal comportamiento de estos pastores, de estos dirigentes del pueblo de Israel. Pero ahora viniendo a nosotros mismos, sacerdotes y obispos, tenemos que preguntarnos si no caemos cada uno desde nuestra propia situación en esa misma tentación. La tentación de no poner la vida al servicio de los demás, sino servirse y aprovecharse de ellos. Y no solamente obispos y sacerdotes, sino también coordinadores o encargados de los grupos de pastoral, líderes sindicales o políticos, padres o madres de familia, maestros de grupos escolares o representantes de algún sector del pueblo de Dios. Todos los que tenemos a alguien bajo nuestro cuidado, bajo nuestra responsabilidad. Es bueno hacer un examen de conciencia sincero y profundo ante esta palabra de Dios, ante esta profecía de Ezequiel. Porque lo nuestro es seguir e imitar a Cristo, el buen pastor, y poner nuestra vida al servicio de nuestros hermanos. Pues Él no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate de todos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vayan en la paz del Señor, que tengan un bonito día todos.